Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a una mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Son las 8 de la noche con 2 minutos. Estamos en la emisión número 142 de hoy, lunes 12 de marzo, lunes del semanario político de Hidalgo Visto Bueno, que ya está circulando en las principales ciudades de nuestro estado. En esta ocasión le doy la bienvenida, ingeniero Luis Caimi. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, Carmen, ¿y tú? Bien, gracias, José Luis Antón. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Y bueno, pues ya un participante activo de esta mesa de diálogo, Natividad Castrejón. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Las líneas en contacto 107-0523, 107-0526, si usted nos escucha en Tulancingo 75-50640, nuestro correo electrónico vistobuenoradio@hotmail.com. Agradecemos en controles a Jorge Martínez y en producción Adriana Arrieta y Francisco Manzano. Y bueno, pues esta semana, Carmen, Natividad, Pepe, yo creo que tenemos mucho tema que platicar en esta mesa de diálogo, porque la verdad empezó con la de Florence Cassés en su muy lamentable escenario, y luego pues las tomas de protesta, que fueron 3 tomas de protesta tan diversas. Yo, por ejemplo, cuando me dijeron lo que iba a hacer Peña Nieto, dije, pero ¿por qué tan alejado? ¿Por qué en un acto masivo? Y bueno, pues ya demostraron que era lo correcto lo que sucedió. Salió muy bien el evento, hasta donde tengo yo conocimiento. Pero donde la regaron fue en Josefina Vázquez Mota. ¿Tú qué opinas, Natividad? Yo creo que los jurídicos lástima que no esté Roberto aún, pero los jurídicos del PRI y del PRD ya debieron estarle pidiendo al IFE que a través de notario público demuestren que todos los miles que entraron al Estadio Azul y los miles que se fueron antes de que diera su discurso Josefina, hayan demostrado que son panistas, ¿no? Porque de acuerdo a la veda electoral, esos actos son exclusivos para militantes de un partido, ¿no? Entonces, creo yo que la nota... Eran panistas impacientes. Muy impacientes. No sé si por cambiar a México, sí, o por salir del estadio, pero creo que... O por ir al Cruz Azul, ¿no? Ya de plano. Sí. Ahorita le entramos a ese tema. Sí, creo que fue el evento que se llevó la nota, el de Josefina, lamentablemente por la forma en que transcurrió el mismo, ¿no? Yo creo que quienes son los estrategas o quienes fueron los organizadores del evento hicieron las cosas francamente mal, y eso pues seguro que daña, ¿no? Lo festivo, que además este tipo de mítines a mí me parecen ya de otra época, de otro tiempo, y ya solamente para demostrar algo que es imposible de demostrar, ¿no? A mí me dijeron que la gente que asistió estuvo muy contenta, que sí, casi se llenó el estadio al principio, pero era por ver a Margarita, y no a la presidenta, sino a Margarita, la diosa de la cumbia. La diosa de la cumbia, ¿no? Pues de hecho y que cuando terminó se fue. Exactamente, porque la gente empezó a llegar desde las 8 de la mañana. Pues mira, yo creo que a la gente puedes llevarla a un mitin, pero no te puedes burlar de ellos, y es lo que pasó ayer. Es decir, hay gente que tenía esperando 4 horas a que empezara a hablar Josefina Vázquez Mota. Yo creo que 4 horas no esperas ni por tu artista favorito, menos bajo el sol con amenaza constante de lluvia. Pero además tuvieron, o al menos eso indica un periódico de circulación nacional, 45 minutos esperando bajo el sol a Margarita Zavala. Vamos, en términos de acarreados hasta en eso hay niveles, ¿no? Y creo que tener esperando 45 minutos a la primera dama habla de la desorganización del evento. Más allá de eso, del desastre que fue y del pésimo mensaje que envió la campaña de Josefina Vázquez Mota, un mal inicio. Yo creo que de inicio con el pie izquierdo. Falló, ¿no? Yo atendería a una cosa que considero puede ser más de fondo, Luis. Muchas veces se le aplicaba a los priistas aquella frase de podemos despedazarnos pero jamás nos haremos daño. Yo creo que hoy los panistas se están despedazando y se están haciendo daño. Lo estamos viendo porque esto que vimos ayer, el Estadio Azul semivacío, como en las peores tardes del Frustrazul, habla del sabotaje que le están haciendo algunos a Josefina, habla de las pugnas internas, habla de que la herida que se abrió con Ernesto Cordero no cerró, no sanó,
y cada vez que se le echa sal sigue ardiendo. Y más allá de eso, la inoperante actividad de Gustavo Madero, que no por nada está en el ojo del huracán, y muchos panistas exigen su salida, porque privilegió los intereses de cúpula, de intereses muy mezquinos. Yo me sigo resistiendo a que Fernando Larrazábal, el alcalde de Monterrey, que fue evidenciado y expuesto con el tema de los casinos, sea candidato a diputado federal. Y si yo lo veo desde fuera, la militancia panista también lo está viendo y lo está impugnando desde dentro. Entonces, me parece que el evento de ayer solo es la punta del iceberg. La punta de un iceberg que expone a un Partido Acción Nacional dividido como nunca en el momento de prueba final, en el momento más importante probablemente de los últimos 20, 25 años. Pero además, Pepe, Nati, Carmen, yo creo que lo que hay que considerar es que si el discurso de Josefina, las 3/4 partes de él, iba invitando a la unidad, es que el problema es gravísimo de la unidad en el propio PAN, ¿eh? Y qué grave que cuando tuvieron una gran oportunidad de seguir adelante, se están despedazando entre ellos. Es algo que a mí no me cabe. La unidad suena muy prista, ¿no? Y suena muy, muy propio de cuando la unidad faltaba. Es decir, sí, el discurso de la unidad es cuando la unidad no abunda. No hay. Entonces, ayer no deja de ser sintomático que ella se refiera a la unidad en un estadio semivacío, con gente que se salió de otros grupos, con un operador como Manzanera, que quedó muy dolido, y ayer evidentemente no hizo su chamba, con un presidente nacional del PAN que rehuye, es el presidente teflón, ¿no? Todas las responsabilidades se le resbalan, absolutamente todo lo que se le dicen, él sale ahí con 2 o 3 tweets, cree que arregla la situación al interior del PAN, y lo que estamos viendo es una candidata solitaria, a la que tuvo que salir el único que ha puesto la cara, y no sé si va a salir bien liberado de eso, pero el único que puso la cara fue Roberto Gil Suart. Dijo, a ver, lo de ayer fue error mío. Pues evidentemente no es error de un tipo inteligente como Roberto Gil, y atiende a la responsabilidad de muchos otros al interior del PAN. Pero sí fue un error salir a decir eso, ¿eh? Es porque se le vino encima en falso. Todo. Es un paso en falso. Ahora, yo considero, y a mí me consta, porque cuando yo iba para la Ciudad de México el domingo, vi pasar 3 camiones a medio llenar, y venían de aquí de Pachuca. Entonces, creo que desde el origen los estados no cumplieron, los panistas de cada estado no cumplieron con la cuota que les habían dicho de acarrear gente, porque los 3 camiones bien bonitos, y la verdad que iban a la mitad de lleno, hasta donde alcancé a ver, ¿no? Pues yo creo que ahí hay un problema de origen. Pues de la logística, a fin de cuentas, que tenía y que de la logística y del poco convencimiento porque que tienen los estados muchos. Hoy decían justamente que, bueno, pues tampoco estuvieron gobernadores, que desde un principio no la apoyaron, que realmente no hubo esas figuras emblemáticas del Partido Acción Nacional al lado de ella, ¿no? Entonces, pues la gente realmente, había quienes decían que iban a un evento de Sede Sol. O sea, hubo mucho manoseo en cuestión de la información. Que iba a llegar el presidente. Que iban a ver al presidente, y a la mera hora, después de las 8:30, que empezaron a llegar al estadio, que poco a poco se fue abriendo las puertas para que accesaran, pues estaban bajo el rayo del sol. Lo único que los motivó fue la participación de este grupo colombiano, que cuando terminó fue cuando dijeron, pues vámonos, ¿no? Nos empezamos a ir. Y que creo que tampoco gustó, ¿eh? O sea, el evento fue salado. El Margarita, y que no sé cuál es su apelativo. Margarita de la cumbia, realmente fue la única que llegó a aprender el ambiente en el estadio. ¿Sí? Lamentablemente después hicieron allí un impasse muy largo, ¿no? Pero vuelvo al fondo. Primero, tiene razón Carmen, no estuvieron 4 gobernadores, ¿no? Lo cual es sintomático de que cuando menos algo pasa. Ahora, no hay que olvidar que en el PAN pues traen la impronta, traen los genes de oposición, ¿verdad? Y en el PAN son oposición del mismo PAN, sí, claro. Entonces, pregúntale a cualquier panista que haya sido presidente municipal, pregúntale quién ha sido su oposición y te va a decir que fueron los militantes, los miembros del PAN, ¿verdad? Más que los regidores del PRI, más que los regidores. Es una impronta pues genética ahí. Y luego el discurso de Josefina, más allá de las formas que
que hemos ya platicado, el discurso también me pareció un discurso francamente pobre. Es que no le entra. Un discurso de frases motivacionales muy cortas, efectivamente llamando a la unidad de manera reiterada. Madero, presidente, habló de los últimos 3 candidatos a la presidencia de la República, pero no llegó hasta Maquío. Cuidado, Y entonces Josefina, para nadie dentro del PAN desconoce el encono que traen Madero y Cloutier, ¿no? Sí, claro. Y Josefina tiene que ir a rescatar la figura de Cloutier, ¿no? Entonces, te digo, me parece que de todas a todas le salió muy mal este evento, ¿no? En términos mediáticos. Y lo que se pretendía hacer una demostración de fuerza, y tal vez que 30,000 panistas llegaran motivados a sus lugares de orígenes a hacer un trabajo profundo, yo creo que va a quedar allí no solo como una mala anécdota, sino va a hacer daño ya el trabajo de estructura, al trabajo de movilización. A Josefina le pasó lo mismo que a la Bastida en la campaña, que siempre llevaba a Juan Gabriel, y cuando terminaba Juan Gabriel, la gente se iba. Sí, bueno, acaban de silbarle a ¿quién? ¿A Santana? A Santana. A Santana, ¿no? Que por sí mismo es un excelente músico. Sí, muy popular. Y alcanza a decir allí en medio de sus canciones que a México le hace falta una mujer presidenta, y la rechifla fue similar a la que recibió en Acapulco Juan Gabriel cuando su concierto aquel, ¿no? Claro. Hablando de la Bastida, ¿no? Parece que no han entendido que los ciudadanos podemos admirar al músico, podemos admirar al actor, podemos admirar, pero pensamos de manera diferente cuando ya hablas de cuestiones político-partidistas. Sirve para que vaya la gente. Es un atractivo fuerte que hace que la gente vaya masivamente y llenen escenarios, ¿no? Sin embargo, a la hora que termina el evento musical, se van, ¿eh? Yo quisiera agregar una cosa, Luis, que no es menor. El Estadio Azul, cualquiera que sea futbolero lo sabe, está en el corazón de la Colonia del Valle. Y la Colonia del Valle es el corazón de la delegación Benito Juárez, que para señas le da más votos al PAN que muchos estados del sur del país. Es decir, la delegación Benito Juárez es el corazón de Acción Nacional. Ahí en la avenida Coyoacán está su sede nacional del Comité Ejecutivo. Ahí han estado las casas de campaña del presidente Fox y del presidente Calderón. Es Guanajuato, ¿no? Emblemático, ¿sí? Es como decir Insurgentes Norte para el PRI. Entonces, no es poca cosa que en la casa de los panistas, en el núcleo, en el corazón de su partido en el Distrito Federal, hayan tenido ese evento semivacío y triste. Y además, Cruz Azul. Bueno, el estadio a buen azul. santo se encomendaron, ¿no? Bueno, también. Tienen muchos significados. Creo que fue una ocurrencia ahí más de la porrista número uno. De Cruz Azul, Que debe estar ahorita arrepentida. No creo, porque no, siempre encuentra una salida, es peor que el periférico. Ya y entonces yo creo que, oye, pero hasta decía yo de la manera simbólica, ¿no? Entonces el Cruz Azul es un equipo derrotado permanentemente en los últimos 10 años, ¿no? Cuidado, porque sí puede ser. Llega a ser subcampeón y bueno, si pretendían desde ahí mandar un mensaje de triunfo, Nati, si el esquema de competencia del fútbol mexicano cambiara, el Cruz Azul hubiera sido senador de primera minoría ya como 3 veces. ¿A poco no? ¿Siempre queda en segundo lugar? Ya les están saliendo los tuzos a ustedes, ¿eh? No, bueno, siempre queda en segundo lugar. Es el subcampeón. Bienvenido, Roberto. Gracias, ingeniero. ¿Qué opinas de lo que sucedió con el evento de Josefina? Pues bueno, pues muy triste. Yo creo que ayer en el evento del Partido de Acción Nacional no es por un exceso, pero pues al parecer parece que le pintaron al PAN los santos óleos el día de ayer, porque sin duda alguna creo que un acto en donde de primera instancia, y ahorita que venía escuchando el programa porque veníamos desempacados de allá de Dolores. Ah, ¿fuiste? Sí, estuvimos allá en Dolores, ahorita les platicamos el chisme. El corresponsal de Visto Bueno, justamente fui encomendado por la alta gracia del ingeniero Caim y allá estuvimos. Pero el día de ayer, pues bueno, yo creo que un evento que sin duda alguna fue muy triste para Acción Nacional, porque digo, primero la posibilidad de haber llenado el coso y haber hecho esperar tanto tiempo a la gente a las 12 del día cuando el sol estaba cayendo a plomo,
pues sin duda alguna no es una grosería hacia Josefina Vázquez Mota, como hoy lo quiere hacer ver Ciro Gómez Leiva en su columna en Milenio, de que el tonto fue el de la logística, ¿no? Creo que la gente se merece un respeto, un trato preferencial, y al final de cuentas, quien tenía que inmediatamente salir si ya estaba el coso lleno, pues era Josefina Vázquez Mota a rendir protesta, y no esperar a que 4 horas de sol a plomo pues hiciera estragos, y justamente los estragos los políticos suelen pensar que son dueños del tiempo de la gente. Sí, o explicar por qué, ¿eh? O sea, eso también sucede en el PRI y en el PRD. Es un golpe. Yo no sé por qué citan 4 horas antes. No, dice los discursos previos, ya para qué se ya sabía que esperaban. Sí, ¿no? Pues ya, presidente, salude y ya, ¿verdad? Oye, Nati, tú conoces de eso. Un discurso, más de 7 minutos, la gente no lo escucha, ¿eh? No, mira, hasta 10. Bueno, yo les digo que en Cuba, ¿eh? Yo les digo que después de 5 minutos ya el oyente ya no sabe lo que dices, y después de 10 el ponente ya no sabe ni qué lo que dices. Ayer hasta Josefina se le quebraba la voz en el momento que se veía cómo se le estaba... Debe ser impresionante porque hay una foto donde se ve la gente saliendo. Está saliendo cuando ella está hablando. Cuando ella está hablando, o sea, no hay duda. Y todavía dicen que el coso estuvo lleno. Oye, por favor. Agreguemos lo que ayer en las redes sociales apareció, ¿no? Antes igual y sí, pero ya cuando ella salió ya se... Pero ahora tampoco es que ya se desplomó Josefina, ¿eh? Es un indicio de que las cosas no andan bien en el PAN, en su división. Ese es el punto, y eso favorece. O sea, el tema de fondo, y sería bueno que lo tocáramos regresando, es que la división al interior de Acción Nacional está teniendo repercusiones en el Estado. Sí, o sea, en Hidalgo hay síntomas muy claros de este estadio azul semivacío, ¿eh? Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 18 minutos. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno Radio. En Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros, son las 8 de la noche con 21 minutos. Roberto Rico, bienvenido. Ya, gracias, Carmen. Pues bueno, ya nada más, y para ir cerrando un poco el tema, ya sabía usted, ingeniero, ya saben aquí los compañeros de la mesa, que a Josefina Vázquez Mota ya le decían la reina de las encuestas de salida. ¿Por qué? Pues porque ya todo el mundo ayer se le salió y ya está. Bueno, también hay guardias de teleprompter. Bueno, es que ya cada uno de los que tomaron protesta ya tienen los... Desde el punto de vista serio, sí el PAN debe estar pensando seriamente, y sobre todo Josefina, en que algo está pasando al interior del Partido Acción Nacional, que deben cuidar, ¿eh? Si no, sí se va a desplomar. Yo no creo que pase a más. Eso fue mediático, se vio, la gente no asistió por las razones que quieras, el estadio estaba lleno al principio, o cuando no eran las 3/4 partes, y si la gente salió, pero se salió porque es imposible que aguanten 4 horas al sol, no es un castigo, o 5. ¿No? Porque ella llegó ahí al estadio a las 12:20, y que tardó 1 hora, 45 minutos, 1 hora en pasar entre los saludos y todo el rollo. Pero ya, ¿para qué la meten? ¿A qué hora era el evento? ¿A las 9? No, sí, estaba convocado a las 11 de la mañana, estoy leyendo aquí. 11 de la mañana, la gente estaba desde las 8. Habían bajado desde Puebla, Michoacán, Tlaxcala. Ella llegó, aquí no lo digo yo, lo dice Reforma, Margarita Zavala llegó a las 12 horas. Josefina llegó a las 12:52. O sea, después de sí, casi 1 hora después de Margarita, la diosa de los pinos. Primero habló Isabel Miranda de Gualas, 20 minutos. O sea, ahí ya vamos a la 1:30. Luego habló José Espina, para informar con números de todos los... cómo estaba la composición distrital, etcétera. Luego se le dio la palabra a Madero. Y ya después habló Josefina. Dijo que esperaban, ¿no? A la 1:18, Madero gritó, felicidades panistas, ya tenemos candidata, mientras todo el mundo le abucheaba. Esa es la crónica. Sin lugar a dudas, fue el gran error que cometieron los estrategas de Josefina, de permitirlo. Están buscando culpables, ya salieron unos a decir que ellos son los culpables. Yo creo que la culpa está hacia el interior del PAN, que como decía Natividad, saben ser oposición, pero no saben armar cuestiones de esta naturaleza. Ahí lo que reza la sabiduría popular, ¿no? Ahora sí que a justificación no pedida, culpabilidad aceptada. No, por supuesto, pero ahora vamos, por ejemplo, ¿qué pasó con la habilidad del PG para hacer movilizaciones? El señor lo hizo en el Teatro Metropolitan, con un límite que él calculó que podían llevarle
a esas personas. También fueron acarreados, ¿eh? A fin de cuentas... Había camiones y había tráfico. El PRI patentó que no son acarreados, solamente se les facilitan los medios de transporte. Bueno, entonces ya lo aprovecharon bien. La verdad es que... No hay partido que no acarrea, don Luis, o sea, claro. Eso es que contra natura, pues. Exactamente. O sea, no puedes movilizar miles de personas si no generas toda una logística que en el lenguaje cotidiano llamamos acarreo, ¿no? Correcto, pero cuando manejas el acarreo, yo creo que el PRI es el que mejor lo hace, porque es muy difícil detectarle. Ayer ni siquiera cuidaron que la gente que llevaban, me imagino que no tenían presidentes de comisión, ni organizadores de células. Estaba leyendo ahora, Luis, que los contratos de arrendamiento de los camiones vencían a las 4. Entonces la gente incluso el DF de delegaciones le empezó a tener miedo al tráfico y por eso salieron. O sea, además el problema no es tanto la cuestión logística, como bien dice Roberto. El problema es que no puedes empezar un mitin a las 2 de la tarde, cuando llega la candidata, cuando la gente está ahí desde las 8 y dijiste que esto empieza a las 11. Perdón, eso te va a salir mal. Es faltarle el respeto al que está ahí desde las 8. A ver, mencionaban, Pepe, que las repercusiones del evento, también estuvo aquí en Hidalgo la muestra de cómo anda el PAN en Hidalgo. ¿Cómo anda el PAN en Hidalgo? A ver, yo veo un escenario complicado por esto. ¿Se acuerdan cuando defenestraron a Santiago Krill de una forma fulminante y que a juicio de muchos habló de una persecución, de una ejecución en caliente, diría don Porfirio? Bueno, pues técnicamente lo mismo se aplicó para su coordinadora parlamentaria, ¿En el caso de Yolanda? Yolanda Tellería, hace apenas unos días. Habla de cómo está el ambiente en el PAN. El hecho de que hoy el que obtuvo, de acuerdo a los registros, el segundo lugar en la nominación para las fórmulas del Senado, esté solo considerando la posibilidad, ya no digamos de no pertenecer al PAN, sino de contender por otra fuerza política, habla del ambiente crispado que se vive al interior de Acción Nacional. Entonces, muchas veces se dijo y se sigue diciendo que el enemigo del PRI era el PRI, ¿no? Que el verdadero adversario del PRI era la división y la desunión. Creo que muchos años de esa perorata debieron servirle un poco al PAN, porque hoy precisamente creo que el peor adversario y el primer rival, el primero que tienen que vencer de aquí a llegar a abril, es precisamente la división que los está matando, ¿eh? La división que no les está permitiendo incluso contemplar quiénes van a ser sus fórmulas de competencia. El hecho de no saber si su dirigente nacional, que es más o menos como el cohetero, va a llegar a abril. Nadie lo sabe, ¿eh? A ciencia cierta nadie sabe si el presidente del Comité Ejecutivo Nacional va a llegar a abril. Entonces, me parece que la división ya azul... lo perdonaron, ¿no? Bueno, yo creo que va a llegar como una figura decorativa. Sí. En el PAN son muy cuidadosos de esas formas. Lo que yo creo es que va a seguir la presión los próximos días de tratar de que renuncie, y lo van a dejar en una situación inoperante donde lo van a invitar a los mítines ocasionalmente, ¿no? Pero le van a quitar... Pero seguirá siendo presidente del PAN. Yo creo que sí, en la práctica... Sin ninguna fuerza. Sin ninguna fuerza, ¿no? Y a la vuelta de un año, probablemente de facto el que tendríamos como presidente del PAN, pues es precisamente Roberto Gil Suart, ¿no? Que no llegó en su momento. Y no ha cerrado la herida desde entonces. Y no cerró la herida. Pero que se sigue echando la culpa abiertas de lo que sucedió ayer, no llega, ¿eh? Bueno, estaría porque ayer fue una ofensa para los panistas. Creo que el gran paso para que, sin duda alguna, Roberto Gil Suárez pueda aspirar o soñar con ser algún día dirigente del Partido Acción Nacional, pues está en el tránsito que debe de hacer de aquí al 1 de julio. Si los saldos son extremadamente negativos dentro del Partido Acción Nacional, sin duda alguna la catarsis va a ser muy difícil para el PAN, haber perdido la presidencia de la República, y sin duda alguna, bueno, el tránsito al interior del Partido Acción Nacional pues va a ser bastante complicado para poder... De inicio ahí hay un muy mal mensaje, es decir, tú no puedes ser coordinador general de una campaña y estar en los primeros números o de la lista nacional para el Senado.
Porque lo que le estás diciendo entre líneas a la gente es que no crees que tu candidata va a ganar. Claro. Y esto no es exclusivo del PAN. Mario Fabio Beltrones lo hizo cuando era coordinador general de la campaña de Roberto Madrazo y era número 2 en la lista de plurinominales al Senado. Eso es que no le tenía mucha fe a Madrazo, y yo creo que la lógica, la inteligencia y el raciocinio del sonorense no estaban nada equivocados. Hoy pasa lo mismo con Roberto Gil. Roberto Gil va a ser senador, está, si no me mal recuerdo, en el número 3. ¿En el 1? No, en el 1 Ernesto Cordero. Está en los primeros 3. Está en el 3 de la lista plurinominal del Senado, por asunto de género. La hermana de Calderón. Ahora, lo que sí hay que revisar, digo, y ser muy enfático en lo que dice Pepe, ¿no? ¿Cómo puedes pensar tú, si verdaderamente estás imaginando que puedes y que tu candidata tiene posibilidades a ganar la presidencia de la República, pues que encuentres ya el acomodo transaccional desde este momento, en virtud de que pues no hay algo más que te motive, sino estar buscando ya la posición del acomodo, ¿sí? ¿no? Son las 8:30. Vamos a identificar estación y regresamos con más de esta mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Estás escuchando XCE. Vamos en Visto Bueno Radio. Qué bueno que sí, con nosotros son las 8:31. Roberto, tenías la palabra. Bueno, pues qué difícil, habría que ver, vamos a hacer un escenario comparativo posiblemente con lo que está pasando y con lo que comentó Pepe en la mesa, bien vale hacerlo. Si algo fue, creo que bien aplaudido dentro del PRI, fue de que se le cerró la puerta a los exgobernadores, es decir, no va ninguno, ¿no? Y por el lado del Partido Acción Nacional, pues bueno, están acomodando a la serie de amigos, a la gente más cercana y allegada a Felipe Calderón. Digo, tan solo habrá que revisar que está tan solo la hermana, la que compitió por la gobernatura del estado de Michoacán y falló en el intento. Por segunda vez va a ser senadora. Y por segunda vez va a ser senadora de la República por la vía de la representación proporcional. La posición más cómoda, como usted dice, ingeniero, porque pues ya nada más hay que esperar algo, Nada más. a que llegue el 1 de septiembre, levanten la mano, tomen protesta, se sienten en la curul y comenzar a despachar en el Senado de la República. Entonces la posición más cómoda es... Y del lado del PRI, lo que sí podemos observar es que, bueno, los gobernadores hubo un acuerdo, ninguno va en las listas. La gente que posiblemente va a estar dentro de la operación más cercana de la campaña, pues ahí está Videgaray, ahí está el propio exgobernador de Hidalgo, Miguel Osorio, mucha gente que está confluyendo alrededor de Enrique Peña Nieto, se abstuvieron de entrar en esas posiciones. ¿Por qué? Porque, bueno, el ánimo dentro del Partido Revolucionario Institucional es muy distinto al que está aconteciendo dentro del Partido Acción Nacional. Aspiran a ganar, Lo ¿no? de ayer sí, el reto aspiracional es ganar. Y si lo comparas y ves el escenario de ayer que se le presenta al PAN, pues yo creo que, pues dice, pues de una vez mejor, ¿no? Primero mis dientes que mis parientes. Sálvese el que pueda. Sálvese el que pueda de una vez, porque... Oye, pero a ver, yo creo que al PAN lo que le está faltando y a Roberto Gil es asesorarse de Pepe Guadarrama. Un señor que ha desaparecido y regresa, y hoy tiene al PRD en sus manos. Ya metió al que va a ser el presidente de Arturo Sánchez Jiménez, experista igual, y un cuate que venía luchando por ser, queda en segundo lugar. Como decían en los tiempos Y todos le del aplauden al siglo, profesor hijo del Guadarrama. papá. el hijo de un exgobernador. Y todos le aplauden, ¿no? Hijo del A mí papá. lo que, conociendo las tripas del PRD, pues no me sorprendió, ¿verdad? Porque allí ese es el criterio permanente, un reparto entre tribus sin ninguna otra connotación. O sea, no hay mérito que valga, no hay racionalidad electoral, allí es que me toca Pero y las tribus. Sí, bueno, el asunto es que ahí son 3 tribus fuertes. La UFIC, que encabeza Isidro, la CODU, que encabeza Luciano, y el Frente Democrático, que encabeza Pepe. Entonces, en el reparto es... Pedro Porras va de candidato a diputado, va en el número 9 de la lista de los plurinominales, que tiene todo para llegar. Seguramente puede llegar. Ya con eso se le paga al grupo de Luciano. Isidro, hasta hoy, y si no pasa nada de aquel día 15, va en primera fórmula del Senado, y con eso la UFIC... La verdad que se cuide, debería de cuidarse. que se cuide. Y entonces el Pepe, en su clásico estilo, dice, bueno, ¿y yo qué, no? Oye, y tengo derecho. Y que entonces, se cuide de las iniciales LK y no hablamos de Luis Caín. Y entonces, te digo, al final Pepe termina por imponerse y decir, bueno, me toca a mí la presidencia, ¿no?
Y entonces ves un cuadro como Marco Antonio Rico, que tiene el partido 9 años preparándolo para ser presidente. Es lo que viene y además serviría para el relevo generacional de esos bonito, tres ¿no? tristes tigres que ya tienen que irse a descansar un rato. Claro. Y entonces lo sacrifican en aras de cumplir las cuotas internas, y ponen a don Arturo, que es un excelente hombre, que es un excelente amigo, pero que para ser presidente de un partido no tiene ni las competencias, ni las habilidades, ni la le característica, ni el interés, ni la pasión. No, pero sí tiene una virtud, ¿eh? Sí, la lealtad a Pepe. La lealtad a Pepe y la obediencia. Es una lealtad que en política alcanza para dirigir un partido. Si alcanza para dirigir un partido estatal, bueno, pues es que ahí entra el escenario cuestionable de que si tiene o no tiene capacidad. Entonces, pero realmente no es él el que va a dirigir los destinos del PRD en el Estado, sino va a ser él quien está atrás de la silla y que en ese momento se llama José Guadalupe. Claro, la mano que mece la cuna. Con todo respeto, si la izquierda hoy está postulando a Manuel Bartlett Díaz, que no hagan una rebelión de tribus y un reparto de fichas burdamente en el Estado, es para no sorprenderse. Pero y es un escenario reiterado, ¿no? Ricardo Monreal en su momento también hizo lo mismo, Pepe Guadalupe. Yo te quiero decir algo, todos los errores que puede haber tenido Manuel Bartlett es un personaje que en el Congreso va a servir, para limitar un poco. Bueno, si es que llega, porque va de mayoría, y en Puebla, como están las cuestiones hoy por hoy de política y de gobierno, no tiene casi ninguna posibilidad. Tiene experiencia legislativa, Manuel Bartlett, sin duda alguna. Tiene la experiencia en todo, En todo. Es decir, es un hombre con un currículum amplísimo. La pregunta es si puede ser ética y moralmente el candidato de la izquierda, porque hoy precisamente, o ayer en su toma de protesta, Andrés Manuel decía: el triunfo de la derecha, emulando un discurso decimonónico, es moralmente imposible. Yo digo, ¿y es posible la postulación de Bartlett? Está bien. Después de las ¿Por qué no dejamos que el rey del amor y la paz disfrute estos días, que le fue muy bien en su toma de protesta, logró hacerla muy bien, va a tener 3 tomas de protesta, nosotros vamos a tener 1 y una muy mal. Posiblemente una cuarta, al rato va a ser tomar protesta por la coalición. Sí, claro. Entonces, yo creo que hay que dejarlo que disfrute, porque después, si no agarra el patín bien, va a tener problemas, por supuesto. A mí lo que más me gustó de Andrés Manuel ayer fue la declaración de Juan Ramón de la Fuente diciendo sí aceptaría ser secretario de Educación en un gobierno, porque lo viste, ¿no? Le da No, claro. Y ahí sí, una actividad, te preguntas, ¿dónde estuvieron los priistas que dejaron escapar un buen cuadro, Es decir, Juan Ramón de la Fuente era un excelente cuadro. Es un excelente cuadro aún. Pero no para el PRI. No, me refiero era un excelente cuadro del PRI. Y yo creo que pasaron muchos años sin que algún priista le echara un lacito, ¿no? Y pues se acercó a Andrés Manuel. No, al contrario, lo criticaron, Y le aceptó, pues, estar en el gabinete de humo, ¿no? Estar en el gabinete hipotético. En el gabinete que, como van las encuestas, pues se quedará en la lista del anecdotario. Son las 8:38 Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Hacemos una pausa y regresamos con más. Hacemos una pausa y regresamos. Visto Bueno Radio. Visto Bueno Radio. Qué bueno que sigue con nosotros a las 8:41. Bueno, pues continuamos en el con la parte de Vamos ahora con nuestro corresponsal Roberto Rico desde Dolores Hidalgo. Ingeniero, pues bueno, el día de hoy pues se llevó el evento de toma de salí con que todo estuvo muy bonito, Pues mire, yo no dice, ¿para qué le digo no? Si no, sí, ¿no? Como diría Capulín, la chimoltrufia o Malio no fue. La situación es la siguiente. Hubo el evento el día de hoy fue una toma de protesta estatutaria, así lo señala la normatividad del propio Partido Revolucionario Institucional, en donde deberá rendir protesta los candidatos ante el Consejo Político del nivel que corresponde. En el caso del presidente de la República, del candidato, debe rendirle ante el propio Consejo Político Nacional. Y el día de hoy se celebró justamente este acto protocolario,
un acto estatutario, sin duda alguna. El evento fue convocado alrededor de las 10 de la mañana para iniciar las mesas de registro. Empezó a las 12:05 de la... Estaba citado a las 12 del día, pero desde las 10 de la mañana estaban abiertas las mesas de registro. Y bueno, ya nos dimos cita justamente el día de hoy. Una delegación, los que somos parte del Consejo Político Nacional representativos del Estado de Hidalgo, y pues bueno, un acto que sin duda alguna fue breve. Se vio muy republicano. Cuando menos en las fotos que he visto. De primera instancia. Todos de trajecito, ¿no? Sí, fue formal. El evento fue formal justamente ahorita. Ya ni me pude cambiar porque vamos llegando de allá de Dolores. Hidalgo, primero un lugar emblemático, ¿no? La cuna de la independencia. ¿Qué significó? La cuna de José Alfredo Jiménez, de Mariano Abasolo. ¿Qué significó? Este evento se llevó a cabo en el auditorio Mariano Abasolo. De primera instancia el programa arrancó a las 12:05 de la tarde, tal como se tenía previsto, a las 12 del día, con una fase en donde primero fue una expresión que sí le llamaron sentimientos de la nación, los sentimientos republicanos, y pasaron algunos personajes, algunos ciudadanos, una persona, por ejemplo, un oaxaqueño, con su atuendo indígena, mixteco, pues señalando las carencias que existen en el país. No era Ulises Ruiz. No, era Murat. Ahora que dijiste de esos indígenas que van vestidos a los eventos del PRI, del PAN y del PRD, una vez vi 3 fotos y era el mismo indígena, Es que es representante de la comunidad. Ah, claro. Es una mujer, Es una mujer. La que fue a los mítines de Cordero, sí, claro, todos. A los 3. Pero no, y aquí sí, porque habló en su propia lengua. Se renta para los 3 partidos. Se renta posiblemente para 3 partidos. Pero bueno, él señalaba la serie de carencias que existen en las comunidades indígenas del país. Le pedían a Enrique Peña Nieto que llegara a concluir en la elección como candidato electo a la presidencia de la República, pues de que atendiera justamente las necesidades más apremiantes de las comunidades. Habló una niña, se llama Dafne, recuerdo perfectamente, ella era de Ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y le pedía que hubiera respeto a los niños, a los niños, que en un país que hubiera posibilidades de igual manera que sus papás tuvieran los elementos mínimos para poder solventar la educación de los menores. Fue una fase como que muy de un proceso reflexivo de lo que está actualmente aconteciendo, como una parte motivacional, como lo que hace el presidente cuando le empiezan a en ese sentido. Posteriormente de ese acto donde fueron 4, primero fue un joven, fue una mujer embarazada. Bueno, yo no sé si algún consejero lloró, pero fue muy activo el evento. La pregunta, yo sí. ¿Fueron los gobernadores o no? No fueron los gobernadores de la criticamos República. A los 4 gobernadores que no fueron en el ¿Por qué no lo apoyan? ¿O y no fueron acá en el Le voy a decir, lo siguiente, el día de ayer, si no fueron los exgobernadores en el caso del PAN, era un día inhábil. La propia normatividad del Instituto Federal Electoral les establece la posibilidad de acudir fuera de sus jornadas laborales y fuera de los días de descanso, sábado y domingo, y hoy lunes, que el evento era a las 12 del día, donde las administraciones públicas tienen un horario regularmente de las 8:30 a las 4:30 del día, pues bueno, y el evento que se desarrollaba a mediodía, pues no podían asistir. Pero siempre metían su permiso por un día. Sí. No, el problema es que ya la normatividad hoy habla muy claro. Ya no procesan esos permisos porque están obligados los servidores públicos a cumplir su jornada laboral como le establece la Constitución de 8 horas. Yo creo que simbólicamente fue un acierto hacerlo en Dolores. Si me apuran, ¿qué significa? Yo lo hubiera hecho en Querétaro, y lo platicábamos. Lo hubiera hecho en Querétaro porque creo que lo que tiene que vender el PRI no es el símil de los 2 años del panismo con los 300 del virreinato, sino la lucha entre liberales y conservadores, porque creo que hoy el PAN está en una fase de ultraconservadores. Hay que ver la semana pasada tan solo las expresiones de radicalización de buena parte de la derecha y de la ultraderecha, que vaya que se hace sonar en el PAN. Pero bueno, es una cuestión de símbolos. Pero en el evento, ciertamente, a comparación de como le fue ayer a Josefina, creo que a Peña le va muy bien. Tal vez no tan bien como Andrés Manuel, porque también hay un ánimo, particularmente en redes sociales, a ser muy críticos de todo lo que hace Peña. De absolutamente todo lo que hace queda registrado y bajo el escrutinio
de los ácidos y malvados tuiteros, que vaya que son creativos. Y hay que decirlo, en las redes sociales, toda la tarde estuvo como un tema recurrente el hecho de que hubiera usado un teleprompter para un mensaje breve. Yo pienso que es una herramienta que es difícil de usar, que hay que tener talento para usarla, sí. Pero creo que si hoy precisamente hay una corriente de opinión que cuestiona la habilidad con la que se mueve el candidato presidencial del PRI, deben cuidar mucho esa parte del mensaje, hacerlo ver más espontáneo, hacerlo ver más libre, hacer ver que puede pensar y decir lo que piensa. Oye, Pepe, pero también hay que tomar en cuenta que si ya los estrategas del PRI están cuidando a Peña Nieto exageradamente, si quieres, pero lo están cuidando, pues es porque las cifras que deben tener en las encuestas deben tener suficiente margen como para írsela llevando. Yo pondría el cuestionamiento que 3 meses son muchos para írtelas llevando. Ahora, yo plantearía un escenario, no es lo mismo un escenario de campaña en donde debes, sin duda alguna, de generar un discurso conforme al momento, y este fue un evento de carácter protocolario, un evento que tenía que reunir un requisito formal, específico, un mensaje claro, un mensaje contundente. Sin duda alguna Peña Nieto lo cumplió, fue muy breve sin duda alguna el mensaje, pero fue un mensaje muy concreto, que justamente arrancó con un tema, y justamente lo que platicaba Pepe, yo lo hubiera propuesto en Querétaro, ¿no? ¿Qué crees? El tema de, por ejemplo, Peña Nieto quiso englobar algo sobre el tema, ¿dónde inicia la lucha contra los conservadores? Y justamente fue a partir del grito de independencia en ese momento, y que bueno, a partir de ahí arrancó un fue por lo del mal gobierno, ¿no? O sea, está bien, arrancó el mal gobierno, está bien. Algo interesante, hoy le subió el tono Enrique Peña Nieto al discurso. No había sido un discurso agresivo o golpeador, pero hoy sí hizo el señalamiento en base justamente a las necesidades, a las carencias que está sufriendo México, y que le dio el escenario preciso para poder en determinado momento generar un escenario muy crítico en torno a lo que está sucediendo. Yo sí creo que los priistas están extremadamente cuidando. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ir al cumpleaños de Penchina y todos pensábamos que iba a decir un discurso aprovechando sus amigos que estábamos ahí. Que fue un buen evento, por cierto. Sí, pero lo único que dijo Penchina, buenas tardes, muchas gracias por venir, provecho. Ese fue su discurso. Muy cuidado también, ¿no? Y fue cuando yo oí que sus coordinadores jurídicos descansaron de que no iba a hablar. Y entonces la verdad es que algo está pasando con la estrategia, que yo creo que la instrucción es, cuídense. Bueno, quien lleva la ventaja en cualquier contienda electoral está más obligado a ser cuidadoso de no darle a los opositores ningún argumento que pueda cuestionar su triunfo, ¿no? Sin embargo, yo regreso al teleprompter, yo espero un Peña Nieto más fresco. O sea, una de las críticas de las clases medias, ya no digamos los grupos más intelectuales, pues es que Peña Nieto es un candidato de novela, ¿no? Que se basa en guiones y que lo que le dicen que diga, dice, ¿no? Yo creo que tiene que demostrar que sí piensa por sí mismo, que sí puede hilar más de 3 ideas seguidas, y yo no dudo que lo pueda hacer, pero tiene que demostrarlo. Yo creo que lo puede hacer, pero tiene que demostrarlo. El problema es que ya la presión que tiene es demasiado fuerte, y lo que necesita es que sus gentes lo vayan cobijando. No, pero lo piden demasiado, don Luis. No tanto cobijarlo, lo necesitan soltarlo, empujarle. Yo creo que ¿qué va a hacer en los 2 debates? ¿Qué va a hacer en los 2 debates? Yo creo que así lo veremos. Cuando le eches encima a Andrés Manuel, que digo, si Andrés Manuel, la paliza que le dio a Diego Fernández es de antología, que ese era el mejor polemista que teníamos en esa época. Entonces, si lo siguen cuidando tanto, va a llegar el momento en que lo exhibas y un debate puede ser demoledor. Pero mira, déjame decirte algo. Yo creo que Andrés Manuel, hace apenas unas 3 semanas, estábamos platicando de cómo había calado la percepción de que estaba enfermo, de que estaba mal, de que estaba cansado. A la semana movieron unas fotos de él jugando béisbol en todos los periódicos. Y de nuevo la percepción cambió. Se vio sano, se vio fuerte, se vio joven. Porque es una estrategia de comunicación inteligente. Yo creo que donde el PRI ha sido hasta cierto punto cuidadoso en extremo es en no combatir el cliché de este candidato que no lee,
que no piensa por sí mismo, yo creo que tendrían elementos para combatir esa percepción sin necesidad de violar la ley electoral. Creo que habría la posibilidad, un área de oportunidad para exponer que el cuate evidentemente piensa y evidentemente puede hacerlo mejor. Gobernar el Estado de México 6 años, y gobernarlo bien, no lo puede hacer, Vamos, sí lo creo. Entonces, creo que esa parte es donde ha faltado una estrategia de comunicación hábil, donde sin exponerlo, sin llevarlo a perder una ventaja, sin llevarlo a los linderos de la ley electoral, sí se pueda plantear o saber qué piensa. Su libro le da un gran pretexto, ¿no? Pero el mismo libro que le están cuestionando, que lo escribieron alumnos del ITAM, ¿verdad? Entonces tiene que demostrar ya en la práctica que tiene una idea de país, que tiene claridad de lo que el país requiere, que tiene claridad de lo que el país necesita, y yo creo que se están tardando. Yo creo que claridad lo tiene. Yo lo que es analizar el contexto. Primero, Enrique Peña Nieto tiene una virtud como otro candidato también, que es Andrés Manuel López Obrador. Fueron gobernadores de sus estados en su momento, uno fue jefe de gobierno del Distrito Federal, y bueno, se pudo ver en el campo de la efectividad, del trabajo político, del trabajo gubernamental, pues qué tanta efectividad tiene. Enrique Peña Nieto, sin duda alguna, creo que actualmente la ciudadanía lo percibe como un gobernante que sabe cumplir su palabra, que sabe cumplir primeramente la serie de compromisos que hizo a lo largo de su campaña, y que posteriormente hizo un ejercicio de gobierno efectivo y responsable. Y hoy la ciudadanía justamente lo que percibe y lo que califica es que a partir de ese ejercicio responsable, bueno, hoy existe una preferencia muy amplia justamente del electorado para Enrique Peña Nieto. No quiero decir que con esto es el escenario definitivo que se va a presentar en la jornada electoral. A partir del 30 de marzo, bueno, vamos a tener 90 días de campaña que van a ser muy intensos y que seguramente veremos cómo funcionan o cómo van trabajando el tema de las estrategias de las campañas políticas de cada uno de los candidatos. Yo creo, Roberto, que en este momento Peña Nieto está haciendo lo correcto porque hay que cuidarse, porque es un periodo de X número de días que ya está a punto de vencerse. Pues se puede cuidar sin usar el teleprompter, yo insisto. O sea, bueno, si el teleprompter es el problema, es que la es correcto. Ahora, oye, yo te quiero decir una cosa, muchos queremos para el presidente de la República algo más que un buen administrador. O sea, mucho más que un buen administrador. Es un buen gobernador, para usar el teleprompter, no es que yo defienda esa situación, necesitas prepararte, necesitas tener una persona que esté manejando la computadora para que te sincronices con él. O sea, es más peligroso usar el teleprompter si no lo sabes usar que hablar así a capela, Ahora, ¿qué vendrá? Hay que esperar al día 1 de abril a ver cómo va a venir ya realmente la campaña de los tres, porque Josefina, si sigue en este mismo tenor de no decir nada cuando habla y hablar mucho, pues yo creo que eso va a ocasionar mil problemas. Yo creo que tenemos un ejemplo que no debemos de olvidar. En 2006, ¿qué es lo que aquejó posiblemente, o qué es de lo que se quejó enormemente el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador? Del exceso de la forma de hablar de Andrés Manuel, que sin duda alguna lo llevó al traste en el proceso electoral. Entonces creo que hoy cuidarse a partir del ejemplo y a partir de ese escenario que se vivió en 2006, pues lo mejor es decir, pues vamos a cuidar, porque el escenario nos es favorable, y en determinado momento Andrés Manuel, su escenario era muy favorable, y que si no cuidan la boca muchas veces, pues lo llevan a uno al traste, y ahí están las consecuencias, ¿no? No está la FIL. Ahí está FIL, así es. Digo, también es una situación, ¿no? Es que yo creo que el PRI necesita un ejercicio de autocrítica para dar cuenta de cuáles son las debilidades que van a estar a lo largo del proceso electoral. Una de ellas es justamente la capacidad de improvisación. Y muchas veces ahí define ahí está el meollo. Hay que recordar, hay que saber salir el hoy de Fox. Ahí estuvo la contienda. No se definió esa tarde. Y de repente convirtió un error en una enorme oportunidad. Sí, claro. El propio Felipe Calderón, hay que reconocerle, amén de la estrategia de campaña negra de Antonio Solá, que fue muy consistente, y hubo un momento de quiebre, en el momento en el que dice, voy a ser presidente del empleo. Olvídense de todo lo demás, voy a ser presidente del empleo. Que no cumplió, y que se quedó en eslogan de campaña. No, bueno, con un déficit de empleo que sumado a lo largo del sexenio llega a los 6 millones, yo creo que el eslogan se quedó ahí. La pregunta es, ¿cuántos empleos generó Felipe Calderón en lo que lleva de su sexenio?
cuando menos 60,000 ya no hubo necesidad. Le voy a decir, ingeniero, cada año egresan de las universidades públicas y privadas del país más de 800,000 alumnos. Y yo no sé si ha cumplido tan solo esa cifra. No, les estoy diciendo, hay un déficit de 6 millones. Te está viendo el maestro Natividad Castrejón y te va a refutar, ¿eh? Digo, es que es increíble, o sea, digo, yo entiendo perfectamente una cosa. Yo creo que me preocupa que los políticos con frecuencia hacen propuestas que saben que no van a cumplir. Ese es el eslogan de mercadotecnia. Entonces, hoy lo que la ciudadana debe de verificar, sin duda alguna, y lo que debe de reflexionar es su voto en base a los planteamientos de cada uno de los candidatos. ¿Qué es una oferta posible? ¿Qué es una oferta imposible? Y que a partir de ahí se defina pues por quién va a cursar la boleta el día 1 de julio. Si no hacemos ese ejercicio de reflexión, sin duda, de nueva cuenta, el país va a estar otros 6 años más en el escenario rapidísimo. Déjame decirte la enorme oportunidad que tiene Peña y el PRI, Si ellos juegan a combatir esta dinámica del candidato hueco y logran permear que el cuate tiene sustancia, enfrente sí tiene una candidata súper vacía, Vamos, la tiene fácil. Y vació más en los estadios. Creo que fueron los dos extremos, el muy cuidado, el discurso excesivamente cuidado y el discurso desparpajado. Sí, fueron claro. los dos extremos y que le busquen un término medio entre los dos. Pues el tiempo se ha terminado, son las 8 de la noche con 58 minutos. Ingeniero, muchas gracias. Pepe Antonio. Carmen. Gracias, Roberto. Carmen, Nati, muchas gracias. Y principalmente a usted que nos hizo favor de sintonizarnos un lunes más. Muchas gracias. Que tenga excelente inicio de semana y el próximo lunes en punto de las 8 lo esperamos en una mesa más de diálogo y análisis de Visto Bueno. Buenas noches. NQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio.